Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a esta transmisión del día miércoles, donde vamos a alabar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Bienvenido a usted y a usted que se acaba de conectar, sea muy bienvenido a esta transmisión. Quiero que me acompañe a orar para que el Señor se quede con nosotros en este tiempo y que su nombre sea glorificado. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por un día más que nos das. Gracias por estar acá un miércoles más con mis hermanos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder alabarte de esta manera, Señor, de una manera diferente. Pero tú estás aquí, Señor, tú estás allá en la vida de ellos, en sus hogares, Señor. Padre, quédate con nosotros desde principio a fin, Señor, y que, como decíamos, que tu nombre principalmente sea alabado, sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Libro de Filipenses 2, versículo 10 y 11. Ya lo encontró, hermano, en su Biblia, ahí donde usted está, o en su teléfono, puede buscar Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Amén. Y dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y esta alabanza dice eso. Ven, es hora de alabar. Toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Por qué no lo cantamos, hermano, allá donde usted está? Alabemos el nombre del Señor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Amén. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Y esta alabanza que vamos a entonar dice que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de su vida, hermano. Amén. Yo sé que el Señor es el Dios de su vida. Así que vamos a alabar el nombre del Señor con esta alabanza. Cante con alegría al Señor, ahí donde usted está. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él.
entiende la grandeza de Dios, nos sorprende con su gran amor. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios en la eternidad. Maravilloso, bello y hermoso, Dios en la eternidad. El Señor, oh, el Señor, oh, el Señor. Amén, el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. Y vamos a cantar esta última alabanza, pero antes quiero que vayamos al libro de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos 136, del 1 al 3. El libro de los Salmos 136, del versículo 1 al 6. Y dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y esta alabanza que vamos a entonar en esta tarde-noche, habla de que solo a Él vamos a dar toda gloria, toda alabanza. Solo a ti, Señor, dice esta alabanza. Cántela conmigo y adoremos, conectémonos con el Señor. No existe más motivo, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti,
que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble, tú eres el Señor. Gracias, Señor, que toda rodilla se doble, que toda lengua, Señor, en este momento difícil que estamos pasando en el mundo, Señor, que reconozcamos al Señor Jesús, Señor, a ese Hijo que murió por nosotros. En esta situación, Señor, que el mundo está pasando, Padre, te necesitamos, Dios. En este momento te pongo el tiempo de la palabra de Dios, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejamos el tiempo con nuestro pastor Miguel. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas, que el Señor les esté respaldando, protegiendo, acompañándoles, y que ese gozo y esa paz que Él es el único que puede dar sea una realidad en nuestras vidas. Que aunque estemos ahí recluidos sin mucho movimiento, pero podamos estar alegres, podamos estar gozosos, haciendo cosas que quizás antes no podíamos hacer, pero hoy tenemos esa oportunidad, como por ejemplo estar más en familia, tener mayor comunicación, hacer cosas juntos, leer la palabra, orar, cantar, tantas cosas que antes quizás no lo hacíamos por tantas ocupaciones que teníamos, pero hoy tenemos el tiempo suficiente para poderlo realizar. Así es que vamos a tener la enseñanza de este día miércoles. Recuerda, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Ya tenemos ya algunas sesiones de estar en esta carta, en este estudio, y en esta noche vamos a continuar. Pero antes de comenzar, quiero que oremos para que sea de grande edificación este tiempo. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tus cuidados, por tu provisión, por tu acompañamiento. Porque aunque no podamos estar relacionados con muchas personas, pero, Señor, nos podemos relacionar más contigo. Podemos estar más cerca de ti. Dios, queremos que tomes el control de este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra y que podamos ser edificados, Señor. Que podamos crecer en nuestra madurez, que es lo que tú deseas. Que seamos mejores hijos, mejores hijas, para que, oh Dios, de esa manera podamos glorificar tu santo nombre. Así es que, Padre, que tu Espíritu Santo obre en cada una de las vidas, en la mía y en la de mis hermanos que están allá en sus casitas, y que este sea un tiempo de refrigerio, de fortaleza espiritual. Bendice y dirige y controla este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, y es una carta muy interesante. Como decíamos al inicio, una carta que no está dirigida a una persona en particular, ni tampoco está dirigida a una comunidad de creyentes en particular, sino que se escribió para aquellos creyentes que estaban expatriados, aquellos creyentes que estaban a la dispersión, en la diáspora, aquellos que estaban fuera de su ciudad natal, del país donde habían nacido, pero que aunque estaban lejos, Pedro quiere decirles de que están protegidos por el poder de Dios. Una de las cosas interesantes de esta carta, y es como inicia y estudiamos eso, es esa expresión de júbilo que tiene el apóstol Pedro ahí en el versículo 3, cuando él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad es una expresión de mucho júbilo, de mucho agradecimiento, de mucha adoración hacia Dios. La pregunta es ¿por qué? Y ya estudiamos el por qué. Decíamos que la expresión de Pedro, esa expresión jubilosa, se debe a que él está consciente de las bendiciones que el creyente tiene en Cristo Jesús. Y aquí las menciona. Dice, Dios es bendito. Es bendito porque nos ha hecho renacer. Nos ha hecho nacer de nuevo a nosotros los creyentes. Y nos ha hecho renacer para algo en especial. Y dice él que nos ha hecho renacer para una esperanza viva.
O sea, algo que se va a cumplir, algo que es real, algo que se tiene que dar. ¿Y qué es eso? Es la herencia que Dios nos tiene preparada allá en los cielos. Mire qué bonito. Pedro dice, mire, Dios es bendito, Dios es maravilloso, porque Él nos hizo renacer para darnos una herencia. Cuando Jesucristo sea manifestado, Él nos va a dar una herencia, dice Pedro. Y esa herencia es una herencia que está allá en los cielos. Pero dice también de que no solamente Él nos da cosas para el futuro, sino que, bueno, ya nos hizo renacer, es una bendición. Haber nacido de nuevo, esa es una bendición grande. Pero además de eso, dice Pedro que el Señor nos está guardando en el tiempo presente. Nos está guardando por el poder que Él tiene, ese poder que se manifestó en la resurrección de Cristo Jesús. Mire, esto da tranquilidad, esto da paz, esto da seguridad. El saber que aún en este tiempo en donde estamos padeciendo de esta pandemia, de esta enfermedad, dice Pedro, mire, nosotros los hijos de Dios estamos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo no iba a saltar de júbilo Pedro al saber estas verdades y compartirlas? De que Dios está protegiendo nuestras vidas. Ahora, Pedro, él es sincero y él nos dice, mire, es cierto, en el tiempo presente es posible, es probable de que pasemos por dificultades, que pasemos por pruebas, pero van a ser cortas. Dios no va a permitir que sean largas. Yo creo, mis hermanos, que este tiempo que estamos ahora viviendo va a pasar y va a pasar pronto. No va a tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Y mientras está esta prueba, Dios nos está cuidando, Dios nos está guardando, Dios nos está dando la seguridad que tanto necesitamos. Ahora, si somos tan bendecidos, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante esa bendición de Dios? Y entonces dice Pedro, mire, la reacción de nosotros los creyentes debe ser llevar una vida de santidad. Dios nos lo demanda, porque Dios dice acá en la carta, dice allá en el versículo 15, dice, sed vosotros santos. Sed santos, dice, como yo soy santo. Y esa debe ser la reacción de todos nosotros como creyentes. Reaccionar viviendo una vida de santidad. Una vida que agrade a nuestro Dios. Una vida de devoción, de entrega, de consagración a Dios, lo cual nos haga ser diferentes. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios, mire, a ellos no les interesa ser agradables a Dios. A ellos les interesa satisfacer sus necesidades del momento, pero no les interesa agradar a Dios. A nosotros sí nos interesa agradar a Dios. Por eso tenemos que ser diferentes, por eso tenemos que ser santos. Ahora, eso es lo que hemos estudiado en estos días anteriores. Y ahora, continuando en esta misma línea, Pedro nos va a enseñar que la santidad no solamente tiene esa dimensión vertical, o sea, ser agradables a Dios, vivir una vida consagrada, sino que hoy en estos versículos que estudiaremos en esta noche, Pedro nos enseña de que la santidad también tiene una dimensión horizontal. O sea que la santidad se muestra también en nuestra conducta, nuestro proceder con respecto a nuestros hermanos en la fe, en primer lugar, pero también con respecto a nuestra conducta con toda la gente. Pero específicamente, cómo nos comportamos con nuestros hermanos, que es lo que Pedro acá trata en este pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Así que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro. Vayamos ahí en el capítulo 1, que es donde estamos, y es donde vamos a continuar, y vamos a leer del versículo 22 y hasta el final del capítulo, y vamos a leer del capítulo 2, los versículos 1 al 3. O sea que vamos a terminar el capítulo 1 y vamos a tomar también 3 versículos del capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, luego pasamos al capítulo 2,
verso 1 y 3. Leo yo y usted siga allá en su casa, en su Biblia de papel como la que yo tengo, o si la tiene en su teléfono, en su tablet, en cualquier dispositivo que usted tenga, pero leamos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como les decía, Pedro nos va a enseñar a través de estos versículos que la santidad tiene una dimensión vertical, o sea, el presentarnos bien, de manera consagrada, de manera limpia delante de nuestro Dios, pero aquí nos va a presentar la dimensión horizontal, que la santidad tiene que ver con nuestra relación como pueblo de Dios, como comunidad de los regenerados, de los nacidos de nuevo, mediante la sangre de Cristo Jesús. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. Pedro da por sentado que los hermanos han purificado sus almas. Él da por sentado de que los hermanos al creer en Cristo, pues han sido purificados. Y es que así es. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y lo confesamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nuestras almas, nuestras vidas son purificadas. Nuestros pecados son perdonados. Somos lavados de toda la inmundicia que nosotros heredamos desde que nacemos y que muchas veces hemos ido acrecentando a través de una conducta liberal, libertina, que se puede haber llevado. Pero cuando creemos en Cristo, entonces hemos purificado nuestras almas. Y dice él ahí, por la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? La verdad del Evangelio. O sea, cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando a nosotros se nos presentó el Evangelio, ya sea a través de una predicación, de una enseñanza bíblica o de una evangelización persona a persona, de alguien nos compartió el Evangelio y nosotros fuimos obedientes a eso. Cuando se nos dice o se nos dijo de que éramos pecadores y que la consecuencia del pecado es la muerte, pero también se nos dijo de que Dios en su amor había mandado a su Hijo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y que si nosotros poníamos nuestra fe en el Cristo resucitado y lo reconocíamos como Señor, como Salvador, miren, éramos limpiados de toda inmundicia. Eso es lo que está diciendo aquí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestra vida cristiana comienza por la obediencia. Obedecemos la palabra de Dios, Dios nos habla, obedecemos y reaccionamos en fe. Y la vida cristiana continúa también en un ejercicio de la obediencia. Esto no lo debemos de descuidar. La obediencia es un elemento importante para el desarrollo de la vida del cristiano. Así comienza nuestra vida cristiana y así debe de continuar obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Entonces dice Pedro, hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Pero ahora dice, sigue una palabra ahí, después de esa coma, después de donde dice Espíritu, hay una palabra que dice para. Y esta palabra para nos indica el propósito. ¿Para qué Dios purificó nuestras almas? ¿Para qué Dios nos hizo nacer de nuevo? Y aquí nos dice aquí nos va a decir el para qué. Y dice acá, para
el amor fraternal. Para eso. Y aquí es donde les digo yo de que entra en acción o se hace manifiesto esta dimensión de la santidad. ¿Ah? Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos perdonó, Dios nos ha hecho nuevas criaturas para el amor no fraternal, para el amor fraternal. La palabra acá, amor fraternal, es la palabra Filadelfia, que es una palabra compuesta donde está filos, que quiere decir amor, y adelfos, que quiere decir hermanos. Entonces dice que Dios nos purificó para el amor entre hermanos, para que nos amemos nosotros como hermanos. Esa es la idea, y esta es la idea central de todo esto. O sea que la santidad se muestra en la dimensión horizontal a través del amor que nosotros nos mostramos como hermanos en Cristo. Mis queridos hermanos, esto es importantísimo y es serio, porque lo que nos está diciendo es que nuestro llamamiento, nuestra vocación es a amarnos, a amarnos como hermanos. ¿Por qué? Porque somos parte de la misma comunidad. Antes nosotros vivíamos en el mundo, amábamos las cosas del mundo. Amábamos a la gente del mundo y aquellas que seguían la corriente, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros apetitos, los amábamos y andábamos con ellos. Pero hoy que Dios nos sacó de ese reino de tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz, hoy somos parte de una nueva comunidad. La comunidad que está compuesta por los lavados con la sangre del Cordero, los cuales somos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Y estos hermanos, dice Pedro, debemos de amarnos, mostrarnos amor. La característica principal de la iglesia de Dios tiene que ser el amor que nos mostramos entre nosotros. Y usted dice que hemos sido purificados para el amor fraternal. Y este amor tiene que ser un amor sincero. Porque mire lo que dice después de fraternal. ¿Qué dice? ¿Ya leyó? Ajá, exactamente. No fingido. O sea que tiene que ser un amor sincero. Ahora, esto es propio de los creyentes. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón, con nuevas intenciones. Y eso es lo que nos permite amarnos de manera sincera. No podemos ser creyentes en Cristo Jesús y tener un amor fingido. No. Ahora, usted me puede decir, pero fíjese que yo con cierto hermano, con cierta hermana, yo no me siento muy bien. Es posible. A mí me ha pasado. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? No podemos continuar con esa realidad. No podemos continuar con eso, sino que tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, tú dices de que debo de tener un amor hacia mis hermanos, pero hacia fulano, no lo siento. Y entonces poner eso como un motivo de oración para que Dios de su amor, que es un amor incondicional, Él pueda ir inundando nuestra vida. Y nosotros empezar a dar pasos también prácticos, de empezar a acercarnos a esas personas que quizás no nos sentimos muy bien, empezar a acercarnos y a darles muestras de amor. Porque esto no es solamente que me van a hacer, es que no me nace, es que no es cuestión de que le van a hacer, es cuestión de decisión, es cuestión de la voluntad que nosotros tenemos que decidir. Entonces dice acá de que somos llamados o somos purificados para el amor fraternal no fingido. Y mire lo que dice a continuación. Amaos unos a otros. Esto me recuerda bastante semanas atrás, meses atrás, que estuvimos estudiando la primera carta del apóstol Juan, que era el tema central de la carta. Y ahí se repetía eso. Amados, amémonos unos a otros. ¿Se acuerdan? Que estábamos ahí de manera presencial en los cultos del día miércoles. Amados, amémonos unos a otros. Y aquí Pedro dice lo mismo. Es que ese es el cristianismo, mis hermanos. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es cuestión de mi ropa, de mi vestido, de qué sé yo, tantas cosas, no.
El cristianismo es una cuestión de amor, una cuestión de amor. Y entonces dice que no fingido, amaos unos a otros, y dice ahí, entrañablemente. O sea que ese amor debe brotar de lo más profundo de nuestro ser. No un amor superficial, no un amor fingido, sino que un amor que brote de lo más profundo. Para la gente oriental de aquella época, según la concepción que ellos tenían, estos sentimientos brotaban de los riñones, decían ellos, de los riñones. Ahora nosotros decimos del corazón. Pero la idea es que brota de lo más profundo, de lo que está más adentro, de aquello que en realidad vale la pena. Desde ahí, de esa manera, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos de corazón puro. O sea, tiene que ser un amor sin doblez, un amor sin intereses ocultos. Hay gente que dice, mire, yo amo, y se le acerca a las personas y le dice, mire, yo te amo, pero a veces no es un amor genuino, sino que es un amor interesado. O sea, lo que quiere es ganar la confianza de la otra persona para obtener algo. Es parecido a los políticos muchas veces. Quizás no siempre, pero muchas veces así es. Usted ve las campañas políticas, ¿verdad? Ahí sale el político y va al mercado y abraza a la viejita que está con su delantal, le da un abrazo, le da un beso. ¿Será genuino? Yo le diría que quizás no. Quizás no. Simplemente, ¿qué es lo que quiere esta persona? Lo que quiere es ganar el voto. ¿Ah? Pero pasadas las elecciones, jamás volví a visitar a la viejita. Jamás. ¿Por qué? Porque no era un amor genuino. Pero el amor que se nos demanda a nosotros, dice acá, tiene que ser un amor puro. Un amor puro, dice ahí. Un amor que de verdad nazca de nuestro corazón, de un corazón puro. ¿Por qué? Porque siendo renacidos, dice, nosotros hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible. O sea que nosotros nacimos, se puso la idea de la simiente de una semilla. Se puso una semilla en nosotros que, no es que es una semilla que da un fruto que no se corrompe. Y como no se corrompe, no se termina, porque el problema de lo que se corrompe es que se termina. Pero dice acá de que ese amor puro, ese amor nace, dice, es de una simiente que no es corrompible, sino que es una simiente incorruptible. O sea que es una semilla que se ha puesto en nosotros que hace brotar un fruto que no se corrompe. Y como no se corrompe, no termina. Ahora, esto es de prestarle atención. Porque este amor que Dios ha puesto en nosotros es un amor que no termina o no debe terminar. Ahora, nosotros sabemos que en el transcurrir de la vida se dan una serie de situaciones que a veces nos hacen entrar en choque, en fricción y que nos causan molestia. ¿Ah? Pero ahí es donde tenemos que recordar esto, es cierto. Esa acción que hizo mi hermano, mi hermana conmigo, no me gusta, me molestó. Pero eso no debe de hacer morir mi amor hacia ella. Quizá me sienta molesta 1, 2 días, qué sé yo. Bueno, de hecho, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre el enojo. O sea que dice que ni un día. ¿Ah? Pero podrá tener 1 o 2 días o una semana quizás de molestia. Pero eso debe de terminar. Porque el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Cualquier ofensa, cualquier cosa negativa que nos haya hecho, el amor lo cubre. Si es ese amor puro, ese amor genuino, el amor que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. No podemos ser enemigos entre nosotros como creyentes. Eso es lo que está diciendo. No podemos ser enemigos entre nosotros los creyentes. No podemos estar en la misma comunidad y enojados, con rencores, odiándonos unos a otros. Eso no es posible. Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Y Dios ha puesto en nosotros su amor. Ese amor que Dios lo mostró mediante el ofrecimiento de su Hijo, a pesar de lo que somos. Entonces somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y mire, ¿por qué es que tenemos este estudio bíblico?
¿Por qué que predicamos la palabra? ¿Por qué tenemos el proyecto de leer la Biblia cada día? Porque es la palabra de Dios la que va obrando en nuestra vida esa transformación para que seamos cada vez más como Cristo. Es esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ah? Es la palabra eterna de Dios. Esa palabra poderosa que hace transformaciones. Esa palabra que Dios dijo ya en Génesis, hágase y se hizo. Es esa misma palabra que hoy nosotros la tenemos acá. Y que cuando nosotros la leemos, la meditamos y la vivimos, esa palabra transforma nuestras vidas. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora Pedro, tomando una cita de Isaías 40, él nos va a hacer una comparación de la palabra y de las otras cosas creadas. Y dice allí en el versículo 24, dice, porque toda carne es como hierba, ¿no? Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, todo lo humano, todo lo natural, perece. Eso es lo que está diciendo. Todo lo humano, lo natural, perece. Tiene un tiempo de vida y se termina. Pero dice, la hierba se seca. Y es verdad, la hierba se seca. La flor se cae. ¿Ah? Pero mire el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Pedro está tratando de decir, mire, es esa palabra la que nos hizo nacer de nuevo. Es a través de la palabra, esa palabra escrita, cuando vimos nosotros el Evangelio y lo creímos, ¿ah? Es esa palabra. Y es esa misma palabra la que nos está diciendo hoy que debemos amarnos los unos a los otros. Hoy en este día de encerrona que estamos, han habido muchos conflictos quizás en las casas. Y tal vez usted que me está escuchando y viendo, quizás ha tenido una dificultad ahí en la casa, quizás ha tenido algún roce. Pero mire, la palabra que permanece para siempre, hoy nos está diciendo que debemos de amarnos. Si usted está enojada con su esposa o con su esposo o con sus hijos, mire, después de este estudio, lo que procede es que vayamos y digamos, no, hombre, perdóname porque debo amarte, porque soy nueva criatura, porque he nacido de nuevo, porque la palabra así me lo dice. Esta palabra que no es un mandato temporal, sino que es para siempre lo que está diciendo acá. Las cosas naturales perecen, pero la palabra, su consejo, ese permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra la que hoy nos está llamando a que nosotros podamos mostrar ese amor hacia nuestros hermanos. Y es cierto, aquí en primera instancia la aplicación es para nosotros como creyentes. Pero yo pienso que esto puede extenderse y debe extenderse hacia todas aquellas personas, aunque no sean nuestros hermanos en la fe. Nosotros no podemos odiar a las demás personas, aunque no tengan nuestra misma fe. No, tenemos que amarlas, ¿ah? Porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios mostró. Dios dice que Él es tan misericordioso que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos. Pues nosotros también. Esto es una aplicación primaria para nuestra relación como creyentes, que debemos amarnos. Pero también es una aplicación secundaria para amar a todos los que están a nuestro alrededor. Si alguien no comparte mi fe, bueno, no lo voy a odiar por eso. No le voy a despreciar por eso. Al contrario, voy a mostrarme más gentil, más amable, para ver si a través de mi conducta esta persona puede llegar al conocimiento de Cristo. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que hacer prácticas para poder alcanzar este nivel de santidad. Y en el capítulo 2 es lo que dice. Hay dos palabras ahí de interesantes, que es la primera que está en el versículo 1 del capítulo 2, que dice desechando. Ahí dice desechando. Y la primera palabra del versículo 2 dice deseado. Mire que hay un contraste. Por una parte dice desechar y por otra dice desear. Desechar es sacar, desear es querer tener. ¿Ah? Y eso es lo que aquí nos va a decir, para que nosotros podamos tener ese nivel de amor
que es lo que en realidad evidencia nuestra santidad, debemos desechar, pero a la vez debemos de desear. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que desechar? Dice, desechando pues toda malicia, desechando toda malicia. O sea, otras palabras, o toda maldad, cualquier intención, cualquier inclinación al mal que pueda llegar a nosotros, tenemos que desecharlo. Si en algún momento se me viene una idea de hacerle un daño a mi hermano o a mi hermana, en ese momento tengo que doblar mis rodillas y decirle, Señor, por favor, ayúdame a desechar esta idea. No darle espacio para que se pueda hacer realidad esa idea que tuve. No darle espacio para incubar esa idea y se vuelva un hecho concreto. Sino que debo de desechar toda malicia, todo engaño. Si viene a mi mente la idea de engañar a mi hermano, a mi hermana, dice eso debo de desecharlo. Debo desecharlo. Toda hipocresía. La hipocresía es mostrarnos de una manera que en realidad no somos o no queremos. Eso hay que desecharlo. No presentarme delante del hermano con una salida así, fingido. No. La hipocresía tiene que desaparecer de nosotros, como que envidias. Desechar toda envidia, ese sentimiento que puede llegar a mí de querer o sentirme mal por lo que mi hermano o mi hermana tiene y eso me hace sentir mal con esa persona y entonces comienzo a hablar mal de ella, pero el origen de eso es que tengo envidia hacia esa persona. No. Eso hay que desecharlo. Eso hay que desecharlo. Y todas las detracciones o difamaciones, eso hay que desecharlo. Todo aquello que busque el mal hacia mi hermano o hacia mi hermana, tiene que ser desechado. Tiene que ser desechado. Y el versículo 2 dice, desechamos todo esto malo, pero dice, ¿qué es lo que tenemos que desear o traer a nosotros? Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea que nosotros lo que tenemos que desear es la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es eso? Es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que desear. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos. Que dice que no nos conformemos a este siglo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestra mente, trayendo una nueva información. ¿Qué información? La palabra de Dios. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí el concepto de salvación es la salvación progresiva, o sea, la santificación. Es cuando la palabra llega a nosotros y la palabra empieza a transformar nuestra conducta, nuestros actos. Entonces nosotros vamos creciendo para salvación, creciendo en la santificación. ¿Cómo evidenciamos que hemos crecido en la santificación? Cuando amamos a nuestros hermanos. Ahí evidenciamos que hemos crecido en la santificación, cuando amamos a nuestros hermanos. Si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Si el Señor está en nosotros, si el Señor ha hecho esa obra de recrearnos, de hacernos nacer de nuevo, entonces nosotros vamos a crecer para salvación, vamos a crecer en santificación. Mis hermanos, este tema es clave para nuestro desarrollo espiritual. Es clave, porque el cristianismo es amor. Por amor, Dios envió a su Hijo. Por amor, Cristo Jesús fue a la cruz y se ofreció como sacrificio. Por amor nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Por amor nosotros debemos de convivir armoniosamente con nuestros hermanos que Dios ha permitido que compartamos en esta comunidad de fe. Amor. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos ser los más serviciales. Podemos ser los que damos más dinero a la iglesia. Podemos ser los que a más cultos vamos a la iglesia.
Pero si no tenemos amor hacia nuestros hermanos, de nada sirve. Todas esas cosas que hacemos serían como un metal que suena, pero que hace un sonido desagradable. Lo importante en nuestras relaciones es el amor de los unos para con los otros. La santidad, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos pues el próximo miércoles. Y recuerde pues sintonizar los diferentes espacios que como iglesia tenemos. Así es que bendiciones para todos, sigamos confiando en nuestro Señor, Él está en control de todo y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.